Vamos a hablar sobre lo que son las lesiones benignas más frecuentes de la laringe. Vamos a ver. Empezamos. Entonces, primero es importante que recuerden cuáles son las funciones de la laringe. La función principal es la función de protección de la vía aérea, ¿no? Entonces, la idea es cerrar, o sea, como una compuerta, lo que es a nivel de la glotis, para evitar el ingreso de cuerpos extraños, ¿no? Cualquier cosa que no sea pues, el aire, lo que es la vía inferior. Luego la función respiratoria y como tercera función la función de fonación, que es la menos importante. Entonces cualquier alteración de estas funciones va a dar origen a una patología diferente. La función fonatoria es la más frecuentemente afectada. Por lo tanto, el síntoma principal o el síntoma más frecuente de la patología laringe va a ser disfonía. Y en segundo lugar, bien, este mensaje es sumamente importante. Todo paciente con disfonía persistente por más de 2 semanas debe realizarse algún tipo de evaluación laringe. Correcto, ¿no? Porque puede tratarse de una lesión orgánica en la cuerda vocal que tenemos que determinar. Y la única forma de saberlo es mirando, ¿ya? Hay varios puntos importantes que tenemos que recordar en cuanto a lo que es la estructura de la laringe. Esta es una visión vista desde, digamos, arriba, ¿ya? Y tenemos, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Ya esta imagen de endoscopía laringe probablemente ya muchos de ustedes la han visto en sus prácticas, ¿no? Veamos, estos son los pliegues vocales, estas las bandas ventriculares, los aritenoides, el esófago, la comisura posterior, la comisura anterior, la epiglotis y la base de la lengua, ¿no? Y entre la epiglotis y la base de la lengua vamos a encontrar un espacio que se llama la valleula, ¿no? Entonces todas esas estructuras tenemos que tenerlas en cuenta para que no se pierdan durante toda la clase. ¿Ya? Bueno, estos espacios son los senos piriformes. Ahora veámoslos en la misma endoscopía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los pliegues vocales, ¿no? Estas son las bandas ventriculares, ¿ya? Estos espacios son los senos piriformes, ¿ya? La comisura anterior, que es este vértice, la comisura posterior, los aritenoides, la zona interaritenoidea, este es la epiglotis y el espacio que hay por debajo se llama la valleula. Muy bien, en los pliegues vocales vamos a encontrar áreas o zonas, ¿no? Los 2/3 anteriores de los pliegues vocales va a ser va a ser el área donde va a haber mayor fonación. Miren. Entonces cuando los pliegues vocales se juntan, en la línea media vibra y producto de esa vibración sale el sonido. Entonces vamos a tener áreas o zonas, ¿no? Entonces los 2/3 anteriores vamos a tener el tercio posterior. Los 2/3 anteriores se va a llamar la zona fonatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque es la zona que va a vibrar y que va a dar origen al sonido. Y el tercio posterior, la zona respiratoria o cartilaginosa, porque la mayor parte va a estar formada por aritenoides. Y como ustedes ven, va a ser el espacio mayor o el área mayor de la glotis y que es por donde va a pasar el aire, ¿no? Entonces por eso se llama zona respiratoria. Entonces tenemos esta posición, los pliegues vocales a nivel de la línea media se llama posición en aducción, que es posición en fonación, y cuando están separados, están abiertos, se llama posición de abducción o durante la respiración, ¿no? Entonces están en posición de fonación, de aducción, y separado, que es posición de abducción durante la respiración. Bueno, eso es importante, sobre todo cuando
recordarlo para definir bien lo que son las parálisis. Las parálisis en los pliegues vocales. Ahora, viendo lo que es el epitelio de la laringe, el epitelio, bueno, la laringe, la parte interna, pues ustedes saben que está recubierto por mucosa, ¿no es cierto? Y la mucosa constituye epitelio más lámina propia, ¿no? Entonces, en todo lo largo de la luz de la vía aérea y la laringe, la mucosa, mejor dicho, el epitelio va a cambiar, no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la glotis, que es el espacio entre los pliegues vocales, lo que está por encima, ustedes saben que es la supraglotis, y lo que está por debajo, la subglotis. Este es un esquema, ¿no?, de un corte histológico, ¿no?, de hematoxilina y eosina, ¿no?, del pliegue vocal. Entonces, aquí vemos la banda ventricular, el pliegue vocal verdadero, y este es el ventrículo. Entonces, todo este filete corresponde al epitelio. Entonces, vamos a ver que en esta área que corresponde a la supraglotis, vamos a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, un epitelio respiratorio. Y en esta otra zona de acá, que es la que va a recubrir el pliegue vocal, vamos a tener epitelio poliestratificado plano. Y lo que está a nivel subglótico, vamos a tener epitelio respiratorio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a tener aquí en esta zona epitelio respiratorio y en esta otra zona epitelio poliestratificado plano? Porque en las pliegues vocales el área va a ser un área de fricción constante. Entonces, el epitelio respiratorio, ustedes conocen, es un epitelio que solamente es una sola capa celular, muy delicada, ¿no? Entonces, no tendría sentido tener este tipo de mucosa en esta zona de acá. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí nosotros vamos a encontrar el poliestratificado plano, que le da mayor protección a las estructuras que están por debajo. Pero aquí otras diferencias podemos encontrar. Miren, en lo que es la lámina propia, toda esta zona va a ser muy vascularizada. Miren, hay muchos vasos sanguíneos, no solamente vasos sanguíneos, sino también vasos linfáticos y glándulas. Además de las células caliciformes de la mucosa, vamos a encontrar glándulas mucosas. ¿Ya? En esta zona de la glotis no, va a ser una zona menos vascularizada, prácticamente no va a tener mucha vascularización, ni vasos linfáticos. Y en la subglotis encontramos prácticamente la misma distribución que en la supraglotis. ¿Por qué es importante esto? Eso es importante sobre todo para comprender lo que es cáncer, ¿no? Entonces, cualquier alteración, aunque sea mínima, a nivel de lo que es el pliegue vocal, ¿qué síntoma me va a dar? Disfonía. Exacto, ¿no? Entonces, ¿y qué cáncer puede derivar de esta zona de acá? El carcinoma epidermoide, ¿no? Porque es el que deriva del poliestratificado plano, del epitelio escamoso. Entonces, como hemos dicho, el síntoma principal de la patología laringea va a ser disfonía. Entonces, afortunadamente, el cáncer más frecuente a nivel laringio es el cáncer glótico. Y de estos, el carcinoma escamoso. Entonces, nosotros vamos a poder detectar a los pacientes de cáncer muy temprano. ¿Por qué? Porque el síntoma fundamental va a ser disfonía. Entonces, cualquier sea esta la lesión, o sea muy pequeña, el paciente rápidamente va a poder buscar ayuda médica, ¿no? Porque le va a producir alteración de la voz. Entonces vamos a encontrar lesiones muy incipientes, ¿no? ¿Y qué otra cosa es importante recordar? Como aquí en esta zona no está muy vascularizada, no tiene muchos vasos linfáticos, pues la metástasis pues tampoco no es frecuente, es menos probable, ¿no? Entonces tiene mejor pronóstico. Si tenemos una lesión en estas otras áreas, pues la sintomatología, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la sintomatología de un paciente con una lesión de cáncer, por ejemplo, pequeña, en esta zona de acá?
¿Disnea? Disnea. ¿Por qué va a ser disnea? Estamos hablando de una lesión pequeña. Una lesión pequeña no te va a producir obstrucción de la vía aérea. Una sensación de cuerpo extraño. A lo mucho te va a producir una sensación de cuerpo extraño, pero a otras veces va a pasar asintomática. ¿No? Recién cuando la lesión a nivel supraglótico o subglótico sea grande, es que me va a dar sintomatología. ¿No? ¿Por qué? Porque en esta área pues no hay zona de contacto, ¿no? Entonces no tendría tampoco por qué producir disfonía. Ahora, si yo tengo una pelota así de este tamaño, obviamente pues que ahí ya no solamente va a causar distrés respiratorio, sino también alteración de la voz, porque va a caer sobre los pies vocales. Entonces, lamentablemente, los cánceres incipientes de esta zona, los pacientes no llegan tempranamente al médico, porque como no tienen síntomas ni molestias, no buscan atención médica. Recién cuando estas lesiones están ya en un estadio avanzado, es que los pacientes buscan alguna ayuda, ¿no? Y para ese entonces, como es una zona muy vascularizada y altamente con vasos linfáticos, es probable que también ya haya hecho metástasis. Entonces los cánceres que están a nivel supraglótico y a nivel subglótico son mucho más agresivos que los que se localizan a nivel glótico. Entonces mucho cuidado. Ya, mucho cuidado. Muy bien. Ahora, este es un esquema que trata de ejemplificar las diferentes capas de los pliegues vocales, ¿no? Entonces tenemos lo que es la mucosa, que va a estar sobre el músculo vocal, que es el tiroaritenoideo, ¿no? La mucosa va a estar constituida por epitelio sobre lo que es la lámina propia. Y a su vez la lámina propia va a estar dividida en tres capas: la capa superficial o el espacio de Reinke, la intermedia y la profunda, ¿no? Este espacio de Reinke va a ser de características de tejido conjuntivo muy laxo, y es lo que le va a dar la característica de esa deformación vibratoria a la mucosa del pliegue vocal. Entonces por eso es que estas dos capas las podemos unir y decir que constituyen la cobertura, y lo que está por debajo pues el cuero. Bien, correcto. Ahora, si juntamos todas las lesiones orgánicas de la laringe, las podríamos dividir en tres grupos. Un primer grupo de lesiones inflamatorias, donde están los nódulos, los pólipos, el edema de Reinke, quistes, pseudoquistes. Otro grupo de tumores, benignos y malignos. Y un tercer grupo que se llama de alteraciones estructurales mínimas, que son variantes anatómicas que podemos encontrar en la laringe, que pueden o no repercutir en la voz de los pacientes, ¿ya? Ese es un tercer grupo de lesiones bastante importantes, que no son de muy fácil diagnóstico, ¿no? Este grupo de acá no los vamos a estudiar, solamente los voy a mencionar algunos durante la charla, porque es motivo incluso de seminarios completos de todo un día de duración, o sea, no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver solo lo más frecuente y con lo que se puedan ustedes estar más en contacto. Esto ya es más que todo para especialistas. Este es un esquema de los pliegues vocales normales, ¿no? No se olviden, esta es posición de aducción y esto en abducción. Bueno, ¿qué son las lesiones inflamatorias? Son lesiones benignas adquiridas, producto de tres factores desencadenantes: el abuso o mal uso vocal, que es el fonotrauma, ¿no? Factores irritantes, la aparición de factores irritantes como tabaco, alcohol, reflujo faringolaríngeo, y factores predisponentes propios de cada persona, ¿ya? Entonces esto es lo que nos va a originar nódulos, pólipos, edema de Reinke, quistes de retención, bueno, y todo este listado, ¿no? Principalmente. Entonces el abuso vocal agudo y crónico va a producir diferentes alteraciones en la microestructura de todo el pliegue vocal, ¿no? En todas esas capas que ya les he mencionado, ¿no? Y por eso es que vamos a tener lesiones asociadas a eventos agudos como los pólipos y otras asociados a eventos crónicos
como el edema de Reinke. Empecemos a conversar primero sobre los nódulos laríngeos. ¿Qué son los nódulos laríngeos? Los nódulos laríngeos son lesiones bilaterales que se presentan en los pliegues vocales a manera de una especie de callosidades en el borde libre del pliegue vocal, ¿no? Entonces yo les mencioné que digamos lo que es el área fonatoria corresponde a los 2/3 anteriores de los pliegues vocales, o sea, todo eso vibra. Sin embargo, hay un punto de mayor vibración en toda la extensión del pliegue vocal. ¿Y cuál es ese punto? Es en la unión del tercio anterior con los 2/3 posteriores. Ahí yo no estoy hablando de áreas, estoy hablando de un punto en particular, ¿no? Entonces, en esa zona de mayor fricción, ¿no? Por mayor fricción es que es más frecuente que ahí aparezcan estos nódulos laríngeos, ¿no? Entonces, es de apariencia blanca y firme y se localizan en el tercio medio y anterior de los pliegues vocales, ¿no? Miren, aquí en esta zona puede estar aquí más abajito. Entonces, en la unión del tercio anterior con los 2/3 posteriores es un punto, ¿no? O el tercio anterior es la zona de mayor frecuencia donde se aparece. Y miren, es como un cachito en la cobertura del pliegue vocal. Y esto hace que nosotros a la hora de producir la fonación no hay un cierre completo. Entonces no hay un cierre completo en los pliegues vocales, entonces esto funciona como un estorbo. Hay un escape de aire y alteración en el patrón vibratorio. Entonces por eso es que produce disfonía. ¿Ya? Etiología de estos nódulos: el abuso vocal, el uso incorrecto de la voz, la presencia de factores irritantes como el reflujo, la alergia, el tabaco, ¿no? Es más frecuente en niños varones, en mujeres jóvenes y profesionales de la voz, porque son ellos los que más usan su voz. ¿Quiénes son los profesionales de la voz? Los cantantes en general, los actores, los locutores, los profesores, los abogados, nosotros los médicos, que también estamos hablando constantemente, tanto en la consulta como en la docencia. Sacerdotes, los sacerdotes, tú dos sacerdotes. Claro, sí. ¿Y por qué las mujeres jóvenes? Ustedes chicas, ustedes son más frecuentes los nódulos, dicen. ¿Por qué podría ser? Van al colegio con los ¿Qué? Hablan mucho, chillón. Bueno, en realidad científicamente no se ha demostrado aún. Hay hipótesis, teorías, ¿no? Tratan de justificar estos hallazgos, ¿no? Entonces se piensa que puede ser más que todo por la misma constitución anatómica de la laringe en la mujer, que es diferente en la del hombre. En la mujer, pues la laringe está en una posición más elevada, más alta en el cuello que en el hombre. Incluso su diámetro transverso es más ancho, ¿no? O sea, cuando nosotros nos palpamos el cuello, podemos tocar el cartílago tiroides, ¿no? Entonces los hombres sentimos acá lo que es la prominencia de la escotadura tiroidea, y decimos que es la manzana de Adán, ¿no es cierto? En las mujeres no se palpa eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se palpa tan bien el cartílago tiroides? El ángulo es más obtuso. Así es, en las mujeres el ángulo es más obtuso, es más abierto, ¿no? Y en el hombre es más agudo, por eso es que nosotros sí nos podemos palpar. Entonces, se piensa que de repente esa constitución anatómica del cartílago tiroides pudiera estar relacionada con la aparición de nódulos. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos disfonía, una voz ronca, soplante. ¿Por qué soplante? Porque a la persona se le escapa el aire. Porque cuando se supone que hablamos, en el cierre de la línea media tiene que ser un cierre completo, prácticamente hermético, ¿no? Sin embargo, como no hay un cierre completo, el aire se escapa. Por eso uno puede escuchar una voz soplante. Al examen físico, en la laringoscopía, vemos esto, miren. Estos cachitos delgaditos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un video.
Entonces aquí tenemos, miren, este encruzamiento son los nódulos y vemos una abertura anterior y posterior o en forma de reloj de arena. Esta zona está inflamada porque este paciente tiene reflujo y miren, estos son los nódulos laringeos. Los nódulos laringeos son dos, siempre es bilateral. ¿Ya? No hay nódulo laringeo único, no existe. Muy bien, el diagnóstico diferencial puede ser con pólipos o quistes, ¿no? ¿Qué tratamiento? El tratamiento de primera elección es terapia de voz, no es cirugía. No es cirugía, sino terapia. Porque yo lo puedo operar como primera elección. Yo lo opero y vuelve a salir. Porque el origen de estas lesiones es por un abuso de la voz, un mal uso de la voz. Entonces yo puedo, digamos que emparejar los pliegues vocales, pero el paciente sigue hablando mal. Entonces van a volver a salir los nódulos. Lo opero y vuelven a salir. Y no es que yo lo haya operado mal, sino es que el paciente sigue hablando mal. Entonces yo le hago la terapia y esos nódulos regresionan. La mayoría de veces. Salvo que estos quistes, que estos nódulos ya sean demasiado duros o grandes, que ya ni con terapia puedan regresionar. ¿Ya? Y otra cosa importante, si yo estoy viendo que estas lesiones es más frecuente en profesionales de la voz, toda cirugía, los pliegues vocales siempre se corre el riesgo de que quede una cicatriz. Imagínense que ocurra algún accidente durante la cirugía y le lesione el pliegue vocal. Le malogro la herramienta del trabajo al paciente. Imagínense un cantante, un tenor, le malogré toda su carrera, o un profesor. Entonces, mientras menos se manipule quirúrgicamente los pliegues vocales en estos pacientes, es mejor. Ya, entonces primero, fonoterapia. Y sobre todo, los factores asociados hay que sacarlos. Si el paciente es alérgico, darle tratamiento para alergia. Si tiene reflujo, tratamiento para reflujo, ¿no? Que no fume, que no tome, etc. ¿No? En los niños, además de foniatría, es importante el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque a un niño no le va a decir, ¿sabes qué, hijito? Grites, habla bonito, siéntate bien. Porque generalmente estos niños son niños hiperactivos, niños gritones, y es por eso que se aparecen estas lesiones en sus pliegues vocales. ¿Ya? Y bueno, la cirugía está en un último punto, ¿no? Ahora escuchemos este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué es lo que más le incomoda de su voz? Que no pueda, tenga dificultad para hablar, porque me gusta conversar mucho. Me falta el aire cuando hablo tiempo así largo, me falta el aire, me siento cansada. Bueno, ahí la paciente se escucha una voz un poco áspera, ¿no? Un poco áspera, dice que le falta el aire, ¿no? Habla demasiado. Entonces veamos qué le encontramos en la endoscopía. Miren, ahí están los nódulos, ¿ven? Y le falta el aire, ¿por qué? Porque se le escapa, miren, no cierra, se escapa el aire. Tiene signos de reflujo. Esa es una estroboscopía. Aquí estamos viendo en cámara lenta el movimiento vibratorio de los pliegues vocales, ¿no? Y miren, aquí también tiene una ectasia vascular, miren, un vasito acá. ¿Vieron? Un vasito chiquito. Bueno, ahora hablemos de pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son lesiones que pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales, puede haber 1, 2, ¿no? Son de superficie lisa, gelatinosa, translúcida o telangiectásicas. O sea, telangiectasia significa así rojito. ¿Ya?
pueden aparecer en cualquier parte del pliegue vocal, preferentemente en el tercio anterior de los pliegues vocales, ¿no? Pueden ser pediculados, ¿no? Cuellito, ¿no? O sésiles. ¿Okay? Este es un esquema. Esto vendría a ser un pólipo. Su etiología también, abuso vocal y uso incorrecto de la voz, ¿no? Generalmente secundario a un trauma vocal con hemorragia submucosa. Puede estar asociado a tabaquismo, alergia y reflujo. ¿Qué es una hemorragia submucosa? Es como la hemorragia subconjuntival en el ojo, ¿no? Entonces vemos sangre acumulada en la mucosa del pliegue vocal. Entonces sí es una hemorragia. Miren, hemorragia. Esto sí es una emergencia con otorrino. ¿Y cómo yo me doy cuenta de esto? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, la única forma es viéndolo, ¿no? Porque el único síntoma que va a manifestar el paciente es disfonía, nada más. Por eso les vuelvo a repetir, ¿esto cómo ocurre? ¿Cómo aparece? No aparece de la noche a la mañana. Entonces, miren, es un ejemplo. Esta es una lesión de un paciente con laringitis aguda. La mayoría de las laringitis agudas son por etiología viral, ¿no es cierto? Con un proceso respiratorio alto. Y tenemos esta otra imagen en la cual no hay una laringitis aguda, pero sí tenemos esto, este vasito tortuoso que se llama ectasia vascular, que es como una varice, ¿ya? Entonces imagínense que estamos en esta primera etapa, ¿no? Que es un profesor, una profesora de educación inicial, ¿no? Que se resfría, le da un proceso de laringitis y está afónica y continúa hablando, continúa dictando clases, no hace reposo de voz, no pide descanso médico porque tiene que seguir trabajando. Entonces estas cosas cambian, ¿no? ¿Qué sucede? Se rompe el vasito y hace eso. Para esto ya pasaron varios días, incluso puede haber pasado una semana, y la persona sigue disponible, o incluso puede aumentar la disfonía. ¿Qué sucede? Dicen, no, de repente ya va a pasar y sigue hablando. Y este hematoma se sigue organizando y termina en esta masa que es el pólipo. ¿Correcto? Ahora, de esta parte de acá puede reabsorberse como un hematoma que nos puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero el problema es que esta zona puede quedar fibrosada. Entonces, para que de aquí haya llegado acá, probablemente ya pasaron unas 3 a 4 semanas. Por eso, todo paciente con disfonía persistente por más de 2 semanas, hay que mandarlo al otorrino para que le vean las cuerdas vocales. Porque puede estar ocurriendo esto. Y eso no hay otra forma que verlo, sino que directamente. No hay otra manera. Sigamos. Bueno, el examen físico, bueno, hay que hacerle pues una endoscopía, ya sea estroboscopía o endoscopía simple, endoscopía, ¿no? Ahora, en el lado, por ejemplo, en este caso, en el lado contralateral se puede formar una reacción inflamatoria, producto del golpeteo y la vibración de la lesión sobre esta pliegue vocal que sana, ¿no? Entonces, esto en algunos casos puede confundirse como si fuera un nódulo laríngeo, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Miren, aquí más de cerca. Si aquí no hay otro pólipo, ni es un nódulo, es un engrosamiento nomás de la superficie, producto de la fricción que produce este tumor del lado derecho. ¿Qué conducta seguir? Aquí sí, el tratamiento de primera elección es cirugía, no es terapia de voz. Luego, antes y después de la cirugía puedo hacer terapia, sí, ¿ya? Va a ayudar bastante, ¿ya? Veamos esta endoscopía. Miren, aquí está la lesión polipoidea, en este caso es blanquecina. Es sésil porque no tiene cuello, no está pediculado.
Y miren cómo la coloración, ¿se dan cuenta? Medio rojito. Eso significa que ahí antes hubo un hematoma, ¿no? Este es otro ejemplo. Este sí es pediculado, por eso es que la lesión se mueve, miren. Ahora, ¿qué utilizamos? Hacemos una fonocirugía o una microcirugía de laringe. ¿Y cómo es esta operación? ¿Ya han entrado alguna cirugía de laringe en sus prácticas? ¿A ninguna? ¿Nunca jamás? De oído, de nariz, de laringe nunca. Bueno, las fleas vocales se operan, estas lesiones se operan. ¿Ya? ¿Con qué? Con microcirugía, con técnicas de fonocirugía. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos este tubo de metal, que es un laringoscopio rígido, que lo colocamos en la cavidad oral del paciente hasta la laringe. Ven acá, el paciente está bajo anestesia general y lo sujetamos al pecho mediante un arnés. Y nosotros vamos a mirar las lesiones de este otro extremo, utilizando, por ejemplo, un microscopio, en este caso. ¿Ven? Entonces, como el paciente está hinchado, voy a tener esta imagen, en el cual este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo. ¿Ya? Y a través de pinzas muy pequeñas, nosotros vamos a operar por medio de este orificio. ¿Ven? Miren, el microscopio puede estar conectado a un monitor, ¿no? O incluso puedo utilizar endoscopios rígidos, que también van a estar conectados a un monitor. Estos son los diferentes tipos de laringoscopio que utilizamos, porque no todas las cavidades de los pacientes son iguales, no todas las bocas, no todos los cuellos. Entonces debemos de tener diferentes tipos de laringoscopios. Esas son las pinzas que utilizamos. Tenemos micropinzas y microtijeras de 2 milímetros de diámetro. Miren, ¿por qué? Son muy pequeñitas. Los cuerdas focales tienen una longitud aproximada de 1,5 centímetros. Entonces todo el instrumental es muy fino, ya, para no causar lesión y hacer todo por vía endoscópica. Estos son los bisturís, que también son pequeñísimos. Es el mango del bisturí. Entonces nosotros colocamos este laringoscopio en esta posición al paciente estando echado. Vemos estas imágenes a través del microscopio. Bien, entonces miren, este es un caso de un paciente con un pólipo laringe. Miren la endoscopía. Miren que el lado de izquierdo, donde está la lesión, es medio amarillo, ¿no? Es otro indicio de que ahí hubiera sangre. Miren, esa lesión produce una rigidez en esa zona, ¿ven? Toma aire fuerte. Otra vez. Toma aire fuerte. Se mueve esa cosa. Bueno, ahora vamos a ver la cirugía. Aquí el paciente está echado, es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Estamos deshidratando un poco la lesión con adrenalina. Ahí son las pincitas. Y ahí estamos exponiendo un poco mejor el tumor, infiltrando un poco de suero. El tubo endotraqueal está ahí abajo. Traccionamos y con una tijera o un bisturí hacemos la resección de la lesión. La idea es que las superficies de contacto queden pues regulares, porque cualquier alteración o irregularidad en la superficie de los pliegues bucales me va a originar disfonía.
Entonces todo esto lo tengo que dejar parejito. Vamos a avanzar un poquito porque si no... ¿Ok? Y está prácticamente todo liso y se lo terminamos de emparejar. ¿Ven? ¿Se acabó? Ese es el control postoperatorio. Ya no hay una lesión, hay un cierre completo y el paciente mejora su voz. Bien. Edema de Reinke. El edema de Reinke es un acúmulo de agua pues, en lo que es el espacio de Reinke, ¿no? De apariencia translúcida, gigante. A veces en los libros se puede describir como pólipos gigantes, ¿ya? Esta es una inflamación crónica del pliegue vocal. Miren toda la deformidad. Miren estas cosas. El factor etiológico principal es el tabaco, ¿no? El tabaco, el alcohol, el fonotrauma, el reflujo, hipotiroidismo, envejecimiento. Es más frecuente en mujeres fumadoras. ¿Ya? La disfonía va a ser evidente, pues, ¿no? Y la voz del paciente va a ser muy grave, ronca, ¿no? La clasificación es una clasificación, digamos, subjetiva, ¿no? En el cual de leve, moderado, severo, ¿no? Miren. Aquí tenemos una laringe toda inflamada, producto del reflujo gástrico, ¿ya? Y miren los pliegues vocales, parecen unas bolsas. Puede ser uni o bilateral también, ¿eh? Lo más frecuente es que sea bilateral. Entonces aquí en este caso definitivamente hay que darle tratamiento médico para el reflujo, ¿no? Terapia de voz y cirugía. No vibra, ni esa voz ronca. En mujeres mayores fumadoras tienen una voz así es porque tienen pues, Reinke. Y es feo porque, bueno, las mujeres pues les escucha como si tuvieran voz de hombre. Pues, ¿qué más? Ah, ya les dije, cirugía, tratamiento médico, eliminar los factores protectivos. Es fundamental lo que es quitar el tabaco y el alcohol, es básico. Granulomas o úlceras de contacto. Estas son lesiones benignas relacionadas también con el fonotrauma, pero que se van a ubicar en la región posterior de los pliegues vocales, ¿ya? A nivel de los procesos vocales de los aritenoides, ¿no? Miren, aquí tenemos una lesión, aquí otra. Esto sí es muy característico, ¿no? De los granulomas de contacto, sobre todo por la ubicación. Fonotrauma, intubación orotraqueal prolongada, reflujo faringolaringio, tensión muscular exacerbada, alcohol, el tabaco. Entonces, lo más frecuente es que pacientes con reflujo gástrico muy alto o muy intenso desarrollen este tipo de lesiones, ¿no? Y en pacientes que han sido sometidos a cirugías con tubo endotraqueal muy prolongado también pueden desarrollar esas lesiones. ¿Por qué? Porque el tubo endotraqueal, cuando se coloca en el paciente, ¿en dónde se ubica? ¿En qué parte de la vía aérea? ¿En qué parte de la laringe? ¿En qué parte de la tráquea? Más o menos saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? A ver. Ahí lo han visto en el video. En la parte posterior.
¿Por qué en la parte posterior? Porque va a ser el área, o sea, la zona de mayor área. Eso va a ser donde se va a ubicar con mayor facilidad. Y por declive, porque el paciente va a estar echado, entonces tiene que estar abajo. Y esa es la zona donde salen estas lesiones. No va a haber disfonía, va a tener el paciente sensación de cuerpo extraño, garraspera. Si estas lesiones son muy grandes, sí pueden producir sensación de falta de aire, ¿no? Y a veces hay, como le digo, el antecedente de intubación orotraqueal, no necesariamente. Pueden ser pacientes que simplemente tienen reflujo y aparecen ese tipo de lesiones. Y vamos a ver, este es el caso de un paciente, de una paciente que fue operada de una cirugía cardíaca, ¿no? Que duró pues unos como 5 horas, ¿ya? Y acudió a consultorio otorrino por una sensación de cuerpo extraño y un poco de dificultad respiratoria. No tenía disfonía. Veamos. Bien, ahí empieza a aparecer las lesiones. Acá hay una, un champiñón, ¿ven? Y acá hay otra. Son 2 tumores. Y todo el edema, pues, ¿no? El signo del reflujo gástrico. Miren, ¿ves? Y en esta zona, ¿no? Porque ahí es donde se apoya el tubo endotraqueal. ¿Ya? A esta paciente solo se le dio tratamiento médico y resolvió. El tratamiento quirúrgico no es de primera elección, porque cuando uno opera este tipo de tumoraciones o granulomas, vuelve a salir. Lo opera, vuelve a salir. Lo opera, vuelve a salir. Lo opera, es así. Entonces, el 90% de estos casos mejoran solo con tratamiento médico. Ahora, si no hay mejoría, podemos ya tomar la opción de apoyarnos con una cirugía. Y en último casos, cuando ya son pacientes ya que son muy recidivantes, se puede infiltrar botox, ¿no? En la laringe, en la parte posterior, para disminuir el golpeteo durante el traumatismo durante la fonación, ¿no? Eso también ayuda. Pero eso ya son casos extremos, ¿no? Muy bien. Los quistes. Y en los pliegues vocales también hay quistes. Ustedes saben pues que un quiste es un tumor benigno que posee una cavidad, una cápsula y un contenido. En general, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, en los pliegues vocales vamos a tener 2 tipos de quistes. Los quistes epidermoides o de inclusión y quistes de retención. Estos quistes epidermoides van a ser quistes que se van a encontrar en el espesor del mismo pliegue vocal. ¿Ya? Se localiza en lo que es el espacio de Rentgen. ¿Ya? Puede en algunos casos excepcionales comprometer el músculo del pliegue vocal. El quiste epidermoide tiene una cápsula gruesa de epitelio policertificado plano y puede tener un contenido de queratina. Su etiología es controversial. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un quiste generalmente se origina a partir de una glándula, ¿no? Se obstruye una glándula, se crea un quiste, ¿no? Por obstrucción glandular, pero en esta zona habíamos dicho que no hay glándulas, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecen los quistes aquí? Este tipo de quistes que están en el espesor del pliegue vocal. Entonces, se ha investigado y tienen varias teorías, ¿no? Una en que dicen que los restos congénitos de las células pueden ser restos congénitos de células epiteliales ectópicas, ¿no? De esta zona que hayan migrado acá desde el nacimiento, ¿no? O implantación anormal de epitelio, ¿no? Por traumas repetitivos constantes por mal uso de la voz, ¿no? Entonces, esta hipótesis de esta teoría apoya el hecho que estos quistes intracordales sean congénitos desde el nacimiento, no adquiridos, ¿no? Muchos de estos pacientes presentan disfonía desde muy temprana edad, ¿no? Niños muy pequeños
y tienen familiares incluso que tienen el mismo antecedente, ¿no? Que han sido roncos desde muy niños, ¿no? Precisamente por la herencia, ¿no? Genética. Entonces el paciente va a presentar disfonía, voz ronca, áspera, puede haber diplofonía. Mire, entonces es como la presencia de estos quistes intracordales le da más peso al pie vocal. O sea, el paciente tiene que tener más esfuerzo para hablar, para movilizar esas estructuras. Es como si ustedes estuvieran corriendo con bolsas de arena amarradas a las piernas. ¿Ya? ¿Ven? Aquí se ve un pequeño bultito. No está en la superficie, está en el interior del pie vocal. ¿Ya? Puede ser unilateral, bilateral, pueden ser 2, 3. ¿Ya? Miren, eso es un ejemplo. No hay vibración en esta zona. Uno lo puede confundir con un nódulo laríngeo fácilmente. Miren. Aquí uno no ve nada en la superficie, pero aquí en esta zona vemos que algo se insinúa. Pero ese algo está dentro del pie vocal, no está fuera. El problema de estos casos es que para ser operado nosotros tenemos que abrir el pie vocal y buscar el quiste. Para sacar un quiste ustedes tienen que sacar todo el contenido, incluyendo la cápsula. Si dejan parte de la cápsula, este quiste se puede regenerar en algún momento, ¿no? Como cualquier otro quiste pues, del organismo. Entonces, en el momento del acto quirúrgico que uno está buscando las diferentes capas, puede lesionar las diferentes zonas del pie vocal. Nosotros hemos visto toda esa multiestructura que constituye cada una de las cuerdas vocales, puede ser lesionada a la hora que nosotros estamos tratando de extraer este tipo de lesiones. Entonces es una cirugía de alto riesgo. De alto riesgo en el sentido que en el postoperatorio podemos dejarlo al paciente igual o peor de como empezó. ¿Por qué? Por las cicatrices que pueden originarse luego de la operación. Nosotros vamos a manipular bastante todas esas estructuras. A ver, vamos a avanzar. Miren, este es el caso de una paciente, una mujer de 34 años, cuyo síntoma principal era disfonía progresiva que llegaba a la afonía desde hace 6 meses. No fuma, no toma, es profesora de educación inicial, habla 8 horas al día profesionalmente hablando. Y además tiene una hija en edad preescolar. ¿Qué importancia tiene eso? Es hereditario. Porque eso significa que ella no va a tener reposo de voz. Se termina de enseñar en el colegio, que son como 8 horas, de ahí va a su casa a seguir hablando. Porque tiene que controlar pues a su hijo, una niña preescolar, pues generalmente pues los niños pues son inquietos. Y desde muy joven siempre ha notado que su voz ha sido más áspera y grave que el resto de sus amigos. ¿Ya? Entonces veamos. Tengo 34 años y estoy con una voz así hace 6 meses. ¿Cómo podría describir su voz? Es súper ronca, áspera, que fastidia, que se siente. Hay momentos que mejora, hay momentos que empeora y que se pone peor, así que ya no puedo hablar más. Y hay momentos que tengo mucho más voz que en ese momento. ¿Se cansa cuando habla mucho? Me canso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Miren esto.
todo está hinchado. Y aquí no hay vibración. Miren, se aprecia que hay algo aquí en el interior. No es una lesión que está en la superficie, está por dentro. Entonces, eso sugiere que aquí puede haber un quiste y aquí hay otro quiste, ¿no? Ahora, esa inflamación y esa hinchazón que podemos ver es característico de reflujo gástrico. Es una cosa completamente aparte, pero también es un factor importante en esta paciente. Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas? Tenemos laringitis crónica con signos indirectos de reflujo faringolaríngeo, quiste epidermoide intracordal bilateral. Es una profesional de la voz y es madre de familia. O sea, la paciente se le mandó con el gastroenterólogo y confirmó nuestro diagnóstico de reflujo, pero nos dimos con la sorpresa que era un reflujo a predominio alcalino, o sea, a predominio de bilis, no de ácido. Entonces, el reflujo biliar es más difícil, de más difícil manejo que un reflujo de ácido. No hay un tratamiento, digamos, hasta el momento, por los gastroenterólogos, efectivo para controlar el reflujo alcalino. ¿Ya? Entonces tenemos muchos problemas. ¿Y qué hacer? Bueno, pues, en estos casos decidimos operar a la paciente, pero no fue una decisión tomada por nosotros, sino, digamos, en conjunto. La paciente, en estos casos, se le tiene que decir todos los pros y los contras, pues, ¿no? Para que sea un consentimiento informado. Entonces ella misma decidió que quería operarse, ¿no? Correr todos los riesgos que pudieran originar, porque ya era algo insoportable. Entonces la operamos, pues. Miren. Entonces miren, aquí está el tubo endotraqueal, aquí atrás. Entonces aquí estamos infiltrando un poquito suero. Y miren, habían nódulos laringios. También tenía nódulos, solamente que eso no se observó en la endoscopía. Miren, aquí está, ¿ven? Estos son los nódulos laringios. Así son chiquitos, son unos callitos. Y ahí estamos empezando a buscar las lesiones en el espesor del pliegue vocal. Y de repente empiezan a aparecer. Miren. Ahí tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no lesionar las capas internas de cada pliegue vocal. Y sacamos uno, ya quedó planito casi, y acá había otro, o sea, no eran dos, sino eran tres. Miren, aquí está en el interior otro más. Y después tuvimos que operar también los nódulos, porque si también los dejábamos, pues la paciente iba a continuar con disfonía y no tenía sentido, ¿no? Pero eso ya era, digamos, más sencillo que los quistes. ¿Sí? Ya lo dejamos prácticamente parejo este lado. Y ahora nos centramos en el lado izquierdo, derecho. Miren, ahí está la estructura dura. Lo sacamos. Y bueno, queda así. Ese es el pre y postoperatorio. Entonces los diagnósticos
Eran 3 quistes intracordales, había nódulos laringeos y reflujo faringolaringeo. Se quedó en darle terapia antirreflujo en el postoperatorio, en coordinación con gastroenterología, rehabilitación de voz e higiene vocal. Después de 6 meses de la operación, la paciente... Tengo 35 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Todo mejoró bastante. 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. Entonces ahora veamos la endoscopía. Ahora sí hay ondas que no había, hay un cierre completo de la glotis, pero sigue habiendo la inflamación propia del reflujo, ¿no? Porque eso no tiene cura, ¿no? Afortunadamente no hubo cicatrices ni cosas negativas en la postoperatoria. Bien. Además de estos quistes intracordales, hay otro tipo de quistes que son los quistes de retención, ¿no? Que son más superficiales y su cápsula es delgada, ¿no? Formada por epitelio monoestratificado plano. Y el contenido sí es básicamente poco, ¿no? Los síntomas también va a haber disfonía y vean cómo es el aspecto de estos tipos de quistes. ¿Ven? Más hacia la superficie y así se ve un bulto claro, pues, ¿no? Pero se ve medio translúcido, ¿no? La cirugía de esta patología sí es más sencilla, ¿no? Porque no se encuentra en el espesor del clive vocal, sino más que todo prácticamente en la superficie. Y el pseudoquiste es simplemente un edema localizado. No hay cápsula aquí, simplemente es el epitelio que está hinchado, pero entra dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. Y aquí estamos comparando las 3 lesiones que ya les mencioné. El quiste intracordal, el quiste epidermoide, el de retención y el pseudoquiste. Bueno, ahora hablemos sobre la papilomatosis laringes o papilomatosis respiratoria. Eso sí habrán visto bastante en las prácticas. Pacientes con papiloma. Y cada vez vemos que más pacientes con papiloma, más complicados. Entonces, es un tumor benigno de origen viral, ¿no? Originado por el papiloma virus humano, ¿no? Los más frecuentes son los serotipos 6 y 11. Y los serotipos 18 y 16 son los que están más asociados al desarrollo del cáncer. El papiloma puede transformarse en cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Carcinoma epidermoide. ¿Ya? Es una enfermedad que en la actualidad no tiene cura. No hay cura para el papiloma, ¿no? Produce gran morbilidad y mortalidad muchas veces. Puede implantarse en cualquier parte de la mucosa de la vía respiratoria, desde la fosa nasal hasta el último bronquio de los pulmones. Pero de toda la vía aérea, la zona más frecuente es la zona glótica. Por eso es que se llama muchas veces papilomatosis laringe, que lo más frecuente es encontrarlo en la laringe. Y de la laringe, la región glótica es la más frecuente. Miren el esquema del papiloma. Hay 2 formas clínicas, la juvenil y la de etapa adulto.